convicciones que cada uno tenemos, yo le puse este mensaje y es una pregunta: ¿en dónde estás parado? Dile a tu vecino: ¿en dónde estás parado? A ver, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos saben que somos muy cambiantes? O yo le puedo decir a George, verdaderamente eres mi brother, eres mi... Y el día de mañana vamos a hablar sobre eso. Cómo nosotros como cristianos a veces estamos luchando. Escuche lo que le voy a decir: estamos luchando contra el enemigo y de repente, diga de repente, estamos luchando en el bando del enemigo. ¿Usted puede entender eso? ¿Verdad que no suena lógico? A ver, pastor, ¿cómo se me hace que comiste demasiado? No. Y antes de ir al verso, quiero para que usted se dé una ilustración de cómo somos muy cambiantes, que no es parte del tema, pero solamente lo quiero usar como ilustración. Si me puedes poner Marcos capítulo 5, Alex, verso 38 y 39. Este pasaje no es el tema, es solamente estoy en la introducción. ¿Está bien? Usted conoce este pasaje, y si no lo conoce se lo digo. Es cuando la hija de Jairo muere. Y dice la escritura, ¿lo tiene? Fíjese, gracias. Dice: yo quiero que usted vea el panorama, lo que se está moviendo en medio de esta circunstancia. Ha muerto una hija. ¿Está conmigo? Y dice ahí la escritura que vino a la casa del principal. Está hablando de Jesús. Y dice: y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Fíjese, la gente cómo estaba lamentándose y llorando. A ver, diga conmigo: lamentándose y llorando. No se estaban riendo. Escuche. Un versículo después, diga un versículo después, fíjese cómo cambia. Dos versículos después, fíjese, verso 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Fíjese la reacción de la gente. Verso 40. A ver, dígalo conmigo. Se burlaban de él. Estaban llorando. Dos versículos atrás estaban llorando, estaban lamentándose, y ahora se están burlando. ¿Se da cuenta cómo somos cambiantes? ¿Me está siguiendo? Y yo le voy a decir algo, y es una palabra fuerte lo que vamos a estar tocando esta mañana, pero yo lo puedo ver día con día, y sobre todo ahorita en la congregación, donde vienen sacudimientos, donde vienen problemas, tribulaciones, y son probadas nuestras convicciones, familia. Son probadas nuestras convicciones, son probadas nuestras palabras, lo que prometemos. Son probadas lo que tú y yo dijimos, los pactos, va a ser probado. Y en esta tarde vamos a estar viendo la vida de dos hombres. Vamos a estar viendo la vida de David y la vida de Saúl en 3 capítulos. Primero de Samuel capítulo 27. Y vamos a estar saltando porque no nos daría tiempo de ver todo, pero vamos a estar viendo Primera de Samuel capítulo 27 y capítulo 28 y 29. Y si tú me pudieras, si yo te pudiera transmitir algo, es esto: ¿cómo estamos en nuestras convicciones en cuanto a nuestro caminar con el Señor? Y yo quiero que tú te ubiques. En este pasaje, David es un fugitivo. David había sido ungido como rey,
pero está huyendo de Saúl. Saúl está en el clímax de su vida. Está subiendo, está en el reinado, tiene la autoridad. Y David está abajo, pero después se van a invertir los papeles. ¿Qué te quiero decir? Y lo vamos a estar mirando al final. No es como empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. ¿Me está siguiendo? Hace unos días fue a la congregación una muchacha que yo la tuve en niños aquí en Izcalli. Y yo le pregunté, oye, ¿y tu papá? Se quedó callado un momento y me dice, está en la cárcel, pastor. Wow. O sea, y vamos a ver estos dos personajes, cómo terminó cada uno de ellos. ¿Me está siguiendo? Y yo quiero que tú y yo y que el Espíritu Santo pueda mirar, y porque vamos a ser probados. Mira a tu vecino, vas a ser probado. Si tú dices, escuchen, si tú dices que vas a ser leal, vas a ser probado en tu lealtad. Si tú dices que vas a ser probado, que vas a ser fiel a tu servicio, vas a ser probado. ¿Está conmigo? Y bueno, el texto base que yo quise tomar es Job. Abra su Biblia en Job capítulo 6. Después de leerlo vamos a hacer una oración. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Mire, no es el mensaje más a veces yo le digo al Señor, estoy hablando en voz alta y le voy a abrir mi corazón. Señor, ¿por qué a veces yo quisiera hablar de esto, de una palabra de ánimo, pero a veces Dios nos tiene que confrontar en nuestro caminar con el Señor? Esto es como las inyecciones. ¿A cuánto les gustan las inyecciones? Nadie, ¿verdad que no? Pero ¿cuánto sabe que cuando tienes una gripe, una cosa así fuerte, para salir rápido? Así que si tú lo ves espiritualmente, el Señor nos va a poner duele, pero sana. No los veo muy convencidos. Dice la Escritura, léalo conmigo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora que, creo que ya se acostumbraron a la pantalla, ¿verdad? Abra su Biblia. Dile a tu vecino, abre tu Biblia. No la traes aquí nada más para... Ya había dicho el versículo, ¿no? ¿No había dicho el versículo? Perdónenme entonces. Gracias, Alfa. Job capítulo 6, verso 7. Me regreso un poquito, gracias. A ver, léalo conmigo. Este versículo nunca lo verá de la misma manera. Dile a tu vecino, nunca lo vas a volver de la misma manera. A ver, dígalo conmigo. Está hablando Job y dice, las cosas que mi alma ahora son, ¿qué? Quiero que piense, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué baja a tu espíritu? Aquello que aborrecíamos, aquello que era intocable, aquello que nos espantaba hacer, ahora nos lo estamos comiendo 3 veces al día. Esa es mi versión. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu palabra, bendigo a cada uno de los que estamos aquí y te pido, Señor, que nos puedas hablar, que podamos mirar en donde verdaderamente estamos parados. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a leer algunas versiones. Escuche esto. La versión Dios habla hoy dice, pues lo que jamás quise comer, ahora es mi alimento. La versión Oro dice, las cosas que antes hubiera yo rehusado tocar,
ahora en la estrechez en la que me hallo son mi alimento. Otra versión: lo que yo me resistía incluso a tocar es ahora alimento en la enfermedad. Fíjese, está hablando de circunstancias de insatisfacción o circunstancias adversas. Y la última versión, la Reina Valera 69, dice: las cosas que mi alma no quería tocar antes, ahora son dolores, son mi comida. Entonces, cuando yo veo este versículo, está hablando de alguien que en algún momento estaba caminando y que aquello que rehusaba hacer, ahora lo está haciendo. Y como yo les decía, vamos a ver la vida de David y la vida de Saúl. Saúl está en el clímax, Saúl está como rey y David está abajo siendo perseguido. Pero los papeles se invierten después. Y no es cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestro caminar con Dios. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Vamos a ver el primer caso, el caso de David. Primera de Samuel, capítulo 27. Verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice ahí la escritura: dijo luego David en su corazón. Acuérdense que David está siendo perseguido por Saúl. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que ¿qué? Fugarme a la tierra de los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan que eran los filisteos? Eran los enemigos de Israel. Verso dice ahí: para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Verso 2. Se levantó pues David con sus 600 hombres que tenía consigo, y dice: se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Ahora, ¿usted se acuerda de dónde era Goliat? Era de Gad. Era el enemigo. David se está pasando del lado del enemigo. Está pidiendo ayuda al enemigo. Dile a tu vecino: no pidas ayuda al enemigo. ¿Lo está viendo conmigo, familia? Escuche. Y moró David, verso 3, con Aquis en Gad y con sus hombres, y cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres. Y luego dice en el verso 4: y vino a Saúl la buena nueva de que David había huido a Gad. ¿Y qué dice? No lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que yo habite allí. Pues ¿por qué he de morar tu siervo en la ciudad real? Verso 6 dice que el rey Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fíjese, verso 7: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto? ¿Sabe qué yo veo aquí? David está en la tierra del enemigo. ¿Lo está viendo conmigo? Está viviendo ahí 1 año 4 meses. Unos capítulos antes, David había sido ungido como rey de Israel. Y aquí yo me quiero detener en algo y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestro caminar con el Señor, nos han dado una palabra profética, nos han dado una palabra de ánimo, de que Dios va a hacer esto, de que Dios va a hacer aquello, de que Dios nos va a levantar. Y David, quiero que usted vea ese ungimiento que Dios había hecho a través de Samuel, lo está echando por tierra. ¿Por qué razón? Porque David está en un lugar donde Dios no le dijo que fuera. Es lo mismo que yo predicaba en la mañana. Yo hablaba de Noemí, de Elimelech. Elimelech se fue a un lugar de maldición,
a un lugar donde nunca debió haber estado. Por 10 años. Aquí David está 1 año, 4 meses. Y cuando yo veo esto, veo que David está deshonrando su llamado para ser rey. Él está viviendo en una ciudad idólatra, porque los filisteos eran idólatras. ¿Me está siguiendo? Yo puedo ver, escuche, una condición de David espiritualmente totalmente agobiada, totalmente fuera de la voluntad de Dios. David hubiera estado más a salvo huyendo de Saúl, de cueva en cueva, ¿verdad? Pero en Israel, que estando en la tierra de los filisteos, pidiendo ayuda al rey Aquis. Ahora se pasa del otro lado. Se pasa del lado del enemigo. ¿Está conmigo? Y mire, familia, yo le voy a decir algo y en los años que llevamos sirviendo al Señor, yo me doy cuenta que somos tan cambiantes, tan volubles, tan faltos de compromiso, tan faltos de palabra, que hoy de veras tú puedes estar prometiendo: Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, y en unos minutos, en unos momentos, estás del lado del enemigo. ¿Está conmigo? O sea, David, en lugar de buscar su confianza en Dios, la buscó en el rey Aquis. En lugar de buscar su protección. Y yo no sé, escúchenme bien, yo no sé si hay alguno aquí que posiblemente está huyendo de algo. El enemigo está sobre de él. Pero no vayas a la tierra de los filisteos. ¿Me está siguiendo? Fíjese lo que dice en el verso 11. Y aquí vamos a ver el corazón de David. Fíjese lo que David empieza a hacer dentro de ese territorio de Ziklag. Dice: ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gad. Fíjese, David estaba matando a la gente que le había dado hospedaje. No sea que den aviso a nosotros y digan: esto hizo David. Y diga conmigo esto, fíjese. Esta fue su costumbre. Wow. Sí, dice así. Se acostumbró a matar. Esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y verso 12 dice: Aquis creía ¿a quién? Fíjense nada más, David estaba viviendo una doble vida. Está huyendo por un lado de Saúl y por otro lado, dentro de la tierra donde le están dando asilo político, está matando a todos. ¿Cómo está el corazón? Y son de los pasajes que no los vemos muchas veces. No son pasajes muy conocidos. ¿Se da cuenta cómo cambiamos? Oye, si me están dando aquí asilo político, pues por lo menos que puedo hacer es ser agradecido. ¿Está aquí? Y dice que era costumbre. Verso 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel. ¿Y será que? Diga siempre. En otras palabras, este David de aquí para adelante va a estar conmigo. ¿Está conmigo? ¿Qué puedo ver en todo esto? David estaba viviendo una vida de engaño. Estaba viviendo una vida, una doble vida. Y dice, ¿está conmigo? Y mire, más adelante, quiero que lo vea conmigo, el capítulo 28, verso 1. Dice: en aquellos días los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Fíjense lo que hace el rey Aquis. Y Aquis le dijo a David: ten entendido. O sea, no le preguntó: ¿quieres ir conmigo? No. Ten entendido que tú has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Fíjense en el broncón que se mete David.
Verso 2. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que haces con tu siervo. Y Aquis le dijo a David: yo te constituiré su guarda. Un hombre que había sido ungido para ser rey de Israel, ahora va a ser el guardaespaldas, el escudero del enemigo. Dile a tu vecino: ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo hoy puedo yo estar de un lado y mañana puedo estar del lado del enemigo? ¿Está viendo conmigo cómo se está moviendo todo? Ahora yo le pregunto: David estaba entre la espada y la pared. ¿Usted cree que David quería ir a luchar contra Israel? Ahora imagínese esa escena: el pueblo de Israel del otro lado, el pueblo filisteo del otro lado, el rey Aquis ahí al frente de la batalla, y a un ladito David. Vea esa imagen. Por eso yo este mensaje le puse: ¿dónde estás parado? No podemos estar de los dos lados de la reja, o estamos de un lado o estamos del otro. ¿Está conmigo? ¿Cómo ven? Y le dice ahí: tú serás que guarda de mi persona. Y fíjese, durante toda mi vida. ¿Sabe algo, familia? Yo les voy a decir algo: no tenemos que comprometer nuestra fe, nuestras convicciones. El enemigo siempre nos va a querer empujar a que le demos la espada al Señor. Ahora David está en un problema en el que, a ver, ¿cómo le dice al rey que no? Si le ha dado hospedaje, le ha dado asilo por 1 año, 4 meses, con toda su familia, 600 hombres. ¿Cómo le dice que no? ¿Sabe algo? Cuando el enemigo hace un convenio contigo o conmigo, te la va a cobrar. No creas que ya se le olvidó. El enemigo lleva la cuenta. Ahora, vamos a dejar aquí a David. Vamos con Saúl. Ahí en ese mismo capítulo. ¿Está conmigo? Fíjese bien. Vea el verso 3 de ese mismo capítulo 28. Ya vimos que David está ahora como el guardaespaldas, como el guardián del rey Aquis. Ahora fíjese ahora Saúl. Verso 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y quiero que subrayes, si puedes subrayar esta frase: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Subraya esa frase. A ver, dígalo conmigo: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Usted qué diría? Palomita, ¿verdad? Bien hecho. ¿Sí o no? Ahora, fíjese más adelante. Verso 4. Fíjese cómo viene el cambio en la vida de Saúl. Ahí le va. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. O sea, viene un tiempo de guerra. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué hizo? Tuvo miedo, se turbó su corazón. Escúcheme bien, familia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el temor venga a nuestras vidas. El temor te va a hacer que cambies de una manera totalmente 180 grados. Vimos ahí en el verso 3, en la parte B, que había Saúl arrojado ¿qué? A los encantadores. Ahora vea
verso 5. El verso 6, perdón. ¿Qué dice? Y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Qué hizo Saúl? El plan A no funciona. Vámonos al plan B. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme ¿qué? Dígalo fuerte. Una mujer que. En el versículo 3 estamos viendo a Saúl arrojando a los adivinos. Y aquí lo estamos viendo pidiendo ayuda de una adivina. ¿Usted lo puede entender? Yo no. ¿Están viendo los dos lados? Los dos ejemplos. ¿Sabe algo, familia? A mí me da escalofrío esto, porque somos tan volubles y cambiantes en nuestra palabra, en nuestro compromiso, en lo que realmente somos. A esa misma divina que echó Saúl, ahora la estaba llamando. ¿Verdad que esto está así como de película de terror? ¿O no lo ve usted así? Mire, yo le voy a decir algo, y me duele decirlo, se lo digo como pastor. La gente que en un momento te levanta, esa misma gente pocos días después te está están aquí. Y bueno, dice la Biblia, usted conoce la historia. Saúl empieza a consultar a esta adivina, ¿verdad? Empieza y yo creo, escúcheme, cuando yo veo este versículo 6, para mí son de los versículos más tristes que yo puedo ver en la escritura, porque el primer rey de Israel que fue Saúl, que dice, pues cómo él empezó a consultar lo que Dios. Ahora, la Biblia dice que consultó al Señor, pero en realidad nunca lo hizo con un corazón, porque Dios es el que mira el corazón. Él mira las intenciones de nuestro corazón. ¿Está conmigo? Y mire, fíjese, quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas. Si yo pudiera mirar este versículo, Primera de Crónicas 10:13, que tiene que ver con esto de la consulta a esa divina. Para mí, Primera de Crónicas 10:13, para mí este versículo posiblemente hubiera sido el epitafio de Saúl en su tumba. ¿Qué palabras quieres que se escriban en tu, o qué se va a decir de ti y de mí en nuestro funeral? Uriel tenía bonita letra. Escuche, fíjese lo que dice aquí. Así murió Saúl. Este fue el epitafio de Saúl, por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, el cual no guardó. Fíjese, porque consultó ¿qué? Y no consultó al Señor. Parece una contradicción, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Por esta causa lo mató y traspasó ¿qué? El reino a David, hijo de Isaí. ¿A poco no parece una contradicción? Pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque en realidad no quiso consultar a Dios, porque Dios ya sabía que si él no le respondía, se iba a ir a buscar a esta mujer. En realidad él tenía varias opciones, y nuestra opción debe ser únicamente Dios. Si él no responde, Señor, yo espero en ti. A veces Dios como que guarda silencio, ¿verdad? Como que el Señor nos corta la línea telefónica. ¿Nunca les ha pasado? Como que la línea, como que
está muerta. Y como Dios no contesta, pues entonces me voy. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? Y bueno, la Biblia, vamos a regresar a 1 Samuel 28. La Biblia empieza a decir de esta mujer, y dice la escritura en el verso 7: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y empieza este hombre, Saúl empieza, fíjense lo que dice la Biblia en el verso 8: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y fue con él 2 hombres. Vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. No sabía supuestamente que era Saúl. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Se da cuenta que es Saúl. Verso 10: entonces Saúl le juró por el Señor, fíjense: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer le respondió: ¿a quién te he de hacer venir? Y él respondió: haz venir a Samuel. Sáltese por favor hasta el verso 14. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, humillado el rostro a tierra, e hizo que gran reverencia. Verso 15: y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has hecho? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas ni los sueños. Por esto te he llamado, para que declares lo que tengo que hacer. Fíjese, verso 16, este es el más importante. Entonces Samuel dijo, y le hace una pregunta: ¿para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Está conmigo? Qué tremendo, familia. Ahora vamos a regresar con David, ahí mismo. ¿Está conmigo? ¿Verdad que no es de los pasajes más bonitos que quisiéramos tocar? Pero lo necesitamos para que tú y yo podamos reafirmar, escúcheme bien, podamos reafirmar nuestro compromiso de caminar con Dios, guardando nuestra palabra, guardando nuestras convicciones, guardando nuestra lealtad. ¿Están aquí? Vaya conmigo al capítulo 29. ¿En dónde dejamos a David? Cuando el rey Aquis le dijo: tú vas a ser mi escudero. ¿Sí? ¿Usted qué hubiera pensado si hubiera sido David? En la que me metí, mano. ¿Cuántos se han metido en un problema así alguna vez? ¿Cuántos? ¿Verdad que muchos? Y uno que dice: Señor, sácame de esta. Le va a sorprender cómo reacciona David. Le va a sorprender. Y podemos ver cómo un corazón puede ser tan transformado y cambiado. Fíjese. Capítulo 29, verso 1. Dice: los filisteos se juntaron todas las fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Verso 2: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, quiero que se imagine esta escena, véalo en su mente. Pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres. David y sus hombres, fíjense, David y sus hombres iban en la retaguardia con el rey Aquis. Fíjense cómo reaccionan los príncipes. Y dicen ahí en el verso 3: ¿qué hacen aquí estos hombres, estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta? Dice,
Aquis no sabía toda la matazón que había hecho David. Y todavía el enemigo le dice: este es más fiel que ustedes, casi casi. ¿Sí o no? ¿Dónde me quedé? Verso 3, en la parte última, dice: ha estado conmigo por días, años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy. Fíjense, verso 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Contra quién? Contra el rey Aquis, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla, o sea, yo creo que estaban pensando: si este traicionó a Israel, que no nos traicione a nosotros. Más sabios estos hombres. No sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien se cantaba en danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000? Verso 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor. Dice el enemigo diciendo: vive el Señor. No, vea, qué paradójico, ¿no? El enemigo diciendo: vive el Señor, que tú has sido recto. Mire, le empieza a aventar flores. Que me has parecido bien en tu salida, tu entrada. Hasta parece cristiano este cuate. ¿A poco no? ¿Qué? Me ha parecido bien tu salida, tu entrada en el campamento conmigo. Que ninguna cosa he hallado en ti desde el día que viniste. Casi le faltó llorar ahí, sacar el pañuelo. Fíjese: mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Póngame su atención. ¿Usted qué hubiera pensado? Te salvé. Gracias, Señor. ¿Sí o no? De la burrada que estaba haciendo. Fíjese lo que le dice David a este hombre. En lugar de que diga: está bien, yo ya me voy, ¿no? Yo no sé si usted ha pensado alguna vez, si usted y yo hubiéramos escrito la Biblia, lo hubiéramos hecho tal vez de una manera diferente, ¿a poco no? Y David, bueno, yo hubiera dicho ahí: y David se dio cuenta de lo que había hecho, pidió perdón en sí mismo y se fue, ¿no? ¿Sí o no? Era lo más lógico. Fíjense lo que hace. ¿Verso qué? Y David respondió a Aquis, fíjense nada más: ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Fíjense nada más la tontería que está haciendo. No es una tontería. Oye, Dios ya te salvó el pellejo y todavía se le pone ahí de mártir. ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Y Aquis respondió a David: yo sé que tú eres bueno. Miren, nada más faltaba que se dieran de besos y abrazos y colorín colorado. Yo sé que tú eres bueno ante los ojos, como el ángel de Dios. Fíjense, este era cristiano, yo creo. Era un enemigo cristiano, disfrazado. Dice: pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido conmigo. Levantándose a la mañana al marchar. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Escuche, Dios los salvó. Ahora, ya vimos los dos lados. Ya vimos a dos hombres. Yo le pregunto a usted: ¿cómo terminó Saúl? Mal. Su epitafio, ¿cuál era? Consultó a la divina y fue rebelde a Dios, ¿no? Yo le pregunto, aquí parecería que como que
que no es justo Dios, como que pues, se me hace que ya tenía marcación personal sobre Saúl. Yo les voy a decir algo, familia. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de David? ¿Por qué razón? A ver, dígamelo usted. ¿Sabe algo? Porque David siempre, y ahí no dice cómo él se vuelve a Dios, pero la Biblia nos dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué significa esa frase? Y los matrimonios lo van a entender muy bien. Escuche. ¿Qué pasa cuando usted, varón, de repente dices: wow, cómo me gustaría que hoy mi mujer me hiciera unas albondiguitas con chipotle, unos frijoles de olla, unas tortillitas hechas a mano? Espéreme, no termino. Un agua de horchata o de tamarindo, no sé, bien fría. Y que usted hiciera ahí espéreme, no sé si le ha pasado. Y usted está pensando, no le ha dicho nada a la esposa. Y usted llega a su casa y ¿qué cree? Escuche, a eso se refiere la escritura cuando dice que David era conforme al corazón de Dios. En otras palabras, antes de que Dios le diga algo, esa persona ya lo hizo. Y David siempre se adelantaba. Antes de que Dios le dijera, David lo hacía. ¿Me está siguiendo? Ahora, escuche bien. Vamos ya terminando. Yo le voy a decir algo. ¿Qué podemos aprender de la vida de estos dos hombres? Podemos aprender tres cosas. Número uno, el pecado siempre dará a luz más pecados. El pecado engendra pecado. Si tú y yo estamos en el lado del enemigo, dice, David estaba del lado del enemigo y aparte estaba siendo desleal con el enemigo porque estaba matando a todos los que estaban a su alrededor. Es increíble creer que ese hombre, conforme al corazón de Dios, ahí está siendo un asesino. Y dice que tenía por costumbre. En otras palabras, tenía la costumbre de hacer el mal, de matar. ¿Por qué razón? Porque él estaba en ese momento, en ese lugar, estaba muerto espiritualmente. No había vida, no había temor de Dios. ¿Está conmigo? Otra cosa que yo puedo ver aquí: el poder del pecado, el potencial del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Hace unos días, me acordó el Señor. Hace unos días fui allá en Cuautitlán al Mercadito Negro, los que conocen el Mercadito Negro, y me paré ahí en una carnicería y vi a una persona, un varón que se congregaba con nosotros. Le digo, ¿cómo estás? Me dice, mal, pastor. ¿Cómo? Mal. Y mal porque tenía poquito tiempo de que había salido de la cárcel. Pero esa no es la tragedia. La tragedia es que tal vez 2 años atrás yo fui cuando yo era maestro aquí de niños, yo fui su maestro de su hijo, de él. Y 2 años atrás, a 20 metros de la congregación, mataron a su hijo. No me pregunte cómo andaba el muchacho. Iba en su bicicleta y lo mataron.
es cómo empezamos la carrera, es cómo la terminamos. Y cuando vemos el potencial del pecado, lo que me viene, por ejemplo, en la vida de David, usted conoce cuando cometió adulterio con Betsabé. Cuando Natán lo confronta, ¿qué dice? El que hizo tal cosa, después de que le cuenta la historia, ¿verdad?, de la ovejita. El que hizo tal cosa que es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces. ¿Cuántos hijos murieron de David? ¿Cuántos? 4. Adonías, Abnón, Absalón y el bebé que nació. 4. ¿Qué aprendemos más de esto? Yo se los dije, no es cómo empezamos la carrera, cómo la vamos a terminar. Si yo pudiera escoger, escúcheme bien, un epitafio para David, escogería este. Si me pones por favor, Alex, Hechos capítulo 13, vaya conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 36. ¿A cuánto les gustaría el epitafio de Saúl? Que diga tu nombre: y Alfredo consultó a la divina y fue rebelde a Dios. ¿Te gustaría así el epitafio para tu vida? Este para mí es las palabras que definirían a David. Porque a la verdad David, habiendo servido ¿a quién? ¿Cuántos están sirviendo a su generación? No, pastor, a mí que me sirvan. No, que me sirvan. ¿Cuántos de los que están aquí están sirviendo dentro de la congregación? A ver, por favor, miren las manitas. Y todos los demás, es que yo vengo a que me sirvan, pastor. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según qué, fíjense qué tremendo, que tú y yo cuando terminemos nuestros días, Dios pueda servir. Este me sirvió de acuerdo a mi voluntad, sirvió a su generación. Y luego dice ahí, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí hay dos cosas: sirvió a su propia generación según que la voluntad de Dios. ¿No te gustaría que Dios dijera eso de ti y de mí? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la diferencia entre un David y un Saúl? David sabía y conocía el corazón de Dios. David sabía tocar el corazón de Dios. Saúl siempre estuvo mirando lo que la gente dijera de él. Saúl siempre quiso agradar a la gente y no a Dios. Escúchenme bien, familia, y con esto voy terminando. La pregunta es esta: ¿en dónde estamos parados? En el caso de Saúl, ¿estamos haciendo que el reino de Dios avance? ¿Estamos echando los adivinos? ¿Estamos echando las cosas que Dios no le agradan de nuestras vidas? ¿O estamos aliados con el rey Aquis? ¿O estamos consultando aquello que no debemos de consultar? Yo le voy a decir algo y no sé por qué lo trajo el Señor a mi mente. Yo he visto que últimamente dentro de la iglesia hay personas que se van a los donde apuestan, a los lugares de apuesta, a
los casinos. Miren, dan testimonio. A ver, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que está bien? Pues es que quiero probar si la suerte está conmigo, pastor. Yo tengo algunos casos en la iglesia donde, sobre todo, mujeres se van y se meten a esos lugares y mire que ha sido una adicción impresionante y no pueden salir de ese lugar. ¿Estamos echando adivinos o estamos consultándolos? ¿Estamos huyendo de Saúl o estamos del lado del rey Aquis? ¿Verdad que es tremendo lo que estamos viendo a través de la palabra? ¿Cuál sería el llamado en esta tarde, familia? El llamado es muy simple, muy sencillo. Lo primero es que tenemos que ver dónde estamos parados. Si estamos echando esas cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas, seguir adelante. No bajes la guardia. Como lo leímos al principio, las cosas que en un principio yo odiaba, ahora son mi alimento. Cuidado con lo que nos estamos alimentando. ¿Está conmigo? Si tú y yo posiblemente estamos viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo donde el enemigo nos está persiguiendo. En este caso su enemigo de David era Saúl, su autoridad era Saúl, y lo quería matar por causa de la envidia y por causa de todo. Pero ¿cuántos saben que David estaba más seguro en la tierra de Israel con la protección de Dios? Porque Dios estaba con él. Le quiso echar la manita al Señor. Lo mismo que decíamos en la mañana de Elimelech. Como vio que no había alimento, en Ruth capítulo 1:1, ahí lo ve usted después. Como no había alimento en Belén, en casa de pan, se fue a la tierra de Moab. 10 años. ¿Y cómo regresó? Sin nada. Pregúntale a tu vecino, ¿en dónde estás parado? Es tremenda esta palabra. Yo no sé si usted está siendo bendecido, pero yo mismo me estoy bendiciendo. ¿Sabe algo? Es que escuche, yo puedo decirle ahorita a Rubén, sabes que estoy contigo, estoy y el día de mañana. Por eso yo puedo entender ese versículo de Jeremías, creo que es 17:9. Engañoso es el corazón, engañoso, digan engañoso. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Que Dios nos guarde de caminar. Y escuchen, si tú estás del lado donde estás consultando a esos adivinos, que tú sabes cosas que esas cosas que estás haciendo no le agradan a Dios, más vale que te regreses del otro lado. Si tú pediste asilo al rey Aquis, más vale, mire, si no hubiera sido por esos príncipes, imagínense el próximo rey de Israel peleando contra Israel. Qué contradicción tan impresionante. ¿Me está siguiendo? Quiero que se ponga en pie conmigo. Yo estaba meditando y pensando, no se me mueva nadie se me mueva. Escuche, ¿qué representa el rey Aquis?
El rey Aquis representa la inconstancia, la falta de compromiso, nuestro doble ánimo, nuestra falta de lealtad. ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera? Yo creo, escuche, yo creo que tenemos que pensar y no tanto porque qué se dirá de nosotros, qué va a decir Dios de nosotros. ¿Cuál será el epitafio que se diga de ti y de mí? ¿Qué se dijo de Abraham? Amigo de Dios. De Enoc, caminó con Dios. ¿Qué se va a decir de ti y de mí? Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado. Yo quiero que oremos. Este es un tiempo, escúcheme bien, familia, donde Dios está hablando posiblemente a algunos que están del otro lado de la cerca. Más vale que te brinques ya. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo quien nos pueda hablar y traer convicción. Y yo te digo a ti, posiblemente dices, un pastor, este pensamiento me gustó mucho. Cuando tú tienes ataques en tu vida y ves que el enemigo te está dando de frente y te está dando duro y sientes que te va a tumbar, dice, anímate, porque sabes que estás luchando de frente contra el diablo. Pero cuando tú estés caminando y no haya ninguna lucha en tu vida, ¿no será que vas en la misma dirección que el diablo? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias. Levántale tus manos a Dios. Yo quisiera que tú tomaras unos segundos, unos minutos para poder ver en dónde estamos parados, familia, para poder una vez más hacer un compromiso con Dios, de que Él nos ayude a seguir caminando, a ser fieles, de que Él nos ayude a seguir sirviendo a nuestra generación, de que Él nos ayude a seguir sirviendo en su voluntad. ¿Por qué no le dices al Señor? Habla con Él. Y yo te digo algo, si tú estás del lado de los filisteos, Dios te está diciendo a tu corazón, regrésate, regrésate. Posiblemente tú y yo habíamos estado echando esos adivinos, esas cosas de nuestras vidas que a Dios no le agradan, pero por cuanto no vimos, por cuanto vino el temor a nuestros corazones, fuimos y consultamos aquello que a Dios le desagrada. Pidámosle perdón al Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí. Espíritu Santo, Señor, si hay alguno de tus hijos que se ha metido en un problema donde no ha podido salir, yo lo único que puedo ver en la vida de David es que tu gracia estaba con él, tu misericordia. Él no recibió lo que se merecía, él recibió lo que no se merecía, y eso se llama gracia. Señor, ayúdanos a seguir caminando. No podemos estar parados en dos lugares al mismo tiempo. Ayúdanos a ser fieles, leales hasta el final de nuestro caminar con Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Por qué no oras por la persona que tienes a tu lado derecho? Ora por él, por favor. Que sea un varón, una mujer
haya hecho una confesión, una declaración de fe para recibir a Jesús. Si usted viene por primera vez y a usted le pusieron un corazoncito rojo y usted está aquí, yo le pido que me dé el privilegio de orar por usted.